Bonjour, monsieur. Es decir, buenos días, señores. ¿Cómo están? Adivinen dónde estoy. Estoy en español es Louvre. Vean, ¿cómo están? Quiero contarles algo. Datos interesantes sobre este lugar. Y es que si trazáramos la línea histórica del Louvre, es interesante saber que este lugar, antes de convertirse en un museo, fue un palacio real. Este era como una especie de fortaleza medieval que fue construida en el siglo XII y fue hasta después que se convirtió en un palacio real y luego, finalmente, como lo conocemos hoy, fue inaugurado como un museo. Durante la Revolución Francesa de 1793. Vean cómo se llena. Esta es la fila. Toda esta fila que está ahí son personas que quieren entrar. El lugar es impresionante y se dice que fue un palacio real verdaderamente grande en la zona. A ver, pero ustedes se preguntarán por qué razón es tan visitado este museo, por qué razón todo el mundo quiere entrar al museo. Pues resulta que dentro del museo está la famosa pintura de Mona Lisa creada por Leonardo da Vinci. Es una de las principales atracciones del museo por las cuales todo el mundo, si viene a París, entra a este lugar. Para quienes son amantes del arte, fíjense que el Louvre tiene una colección total de más de 500,000 piezas, pero solo se exhiben aproximadamente unas 35,000 a la vez. Pero vaya, esto es un dato curioso. Resulta que aunque esta pintura es una de las más populares entre turistas y locales, en 1911 fue robada. Y la historia cuenta que 2 años más tarde fue recuperada. Muy pocas personas saben sobre este dato y algunos conspiran o hay teorías que dicen que en realidad nunca se recuperó la pintura original y la que ya se halla adentro es una copia exactamente igual. Y fíjense que esta icónica pirámide de vidrio fue inaugurada en el año de 1989 y fue diseñada por el arquitecto chino-estadounidense Liu Mingpei. Y vaya dato curioso también sobre la forma que tiene la entrada del museo. Es que los parisinos en sus inicios no aprobaban que la estructura fuera de esta manera. Es decir, no gustaban mucho de que fuera de cristal y que tuviera esta forma. Sin embargo, hoy día se enorgullecen mucho de que el Louvre tenga una entrada tan icónica como esta. Se dice que el Museo del Louvre es uno de los atractivos turísticos más visitados en el año. Aproximadamente más de 10 millones de personas lo visitan cada año. ¿Qué te parece? Oigan, ¿y sabían ustedes que el resultado final de visitas durante el año 2020, año en el que se propagó la pandemia por el COVID-19, a pesar de las restricciones sanitarias que hubieron a nivel mundial, las visitas a este lugar se mantuvieron en 2.1 millones de personas? Esa como especie de acera en la que uno puede sentarse y lo que está justo en el centro son fuentes de agua, pero que pues en este momento están cerradas, no están habilitadas. Y aquí está desde donde uno puede, si no quiere entrar, puede echarse una miradita hacia adentro. Vean. Y otra de las famosas esculturas representativas de este lugar es la pieza encontrada en la isla griega de Milo en 1820, la famosa Venus de Milo. Y no estoy hablando de la Venus de Milo de los Simpsons. Dicen que este museo no solo es una joya de la cultura mundial, sino también un lugar lleno de historias, arte y curiosidades. Oigan, ¿y sabían que por un tiempo el Museo Louvre se llamó Museo Napoleón? Definitivamente aquí lo que hay es mucha historia por descubrir. Bueno chicos, aquí les voy a dejar unos tips para que puedan disfrutar de una mejor manera del Museo del Louvre. Te recomiendo que compres tus boletos en línea, a través del sitio en línea oficial del museo. Oigan, y otro dato interesante del que me enteré
es que para evitar estas largas filas con multitud de personas, de turistas, en lugar de ingresar por la pirámide de cristal, puedes ingresar por la pirámide invertida que se encuentra en un centro comercial llamado Carrousel du Louvre. No lo conozco, no sé cuál es, pero por ahí me enteré, así es que ahí se los dejo, un tip. Se supone que esa entrada es menos concurrida. Para poder explorar este lugar de una manera más cómoda, lo que te recomiendo, un calzado cómodo. El museo tiene una aplicación oficial en la que te muestra mapas interactivos sobre el lugar. Por lo general, los fines de semana, viernes, sábados y domingos, este lugar está repleto. Hay una multitud increíble de turistas que no te recomiendo venir si lo que quieres es una experiencia más personalizada. Y finalmente, hidratarte. Espero que les haya gustado este contenido. Gracias por haberse quedado a ver este video hasta el final. Recuerden activar campanita, dejarnos su like en este video y suscribirse. Además, si tienen algún comentario sobre lo que acabamos de ver, por favor, háganoslo saber en la cajita de comentarios. Sin más nada, nos vemos en mi próximo video. Bye.